Vamos a hablar entonces sobre sexualidad. Tengan en cuenta eso, los que tienen niños pequeños. No vamos a hablar, no sé, nada demasiado explícito, pero bueno, solo queda a criterio de los padres hasta dónde. Eh, ¿Qué creen? ¿Es necesario hablar sobre sexualidad? ¿Mencionar el tema así explícitamente? ¿Por qué? Bueno, más o menos mencionaron las razones principales, ¿no? Por las cuales es necesario hablar de sexualidad. Em, Algo muy importante es esto que dijeron acá, que si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. O sea, o acá, ¿no? Ahora la escuela está enseñando cosas que no van con nuestros valores, no van ni siquiera con la biología. em, pero antes, cuando en la escuela no se hablaban de estos temas, también era importante que se hablen estos temas. También, qué sé yo, la hermana comentaba que en su casa no se hablaba del tema, pero sin embargo, en algún lado, de algún lado aprendió. Y también acá hay otro punto importante, el silencio también educa. Que en nuestra casa no nos hayan hablado sobre el tema nos transmite un mensaje también sobre eso, ¿no? Que es algo prohibido o algo sucio o algo malo, algo de lo que no se puede hablar, algo a lo cual, no sé, o tenerle miedo o algo que vamos a tener que descubrir por nosotros mismos. Y como decía la hermana, cuando esa información no viene de una fuente segura, no sabemos qué información va a ser. Yo me acuerdo de mi adolescencia en la iglesia, creo que tuvimos algunas charlas sobre noviazgo y sexualidad, me acuerdo. Eso está bueno, pero algo que me quedó en la cabeza fue que nos habían repartido a los adolescentes unos papelitos para que escribamos preguntas que le íbamos a hacer. Creo que era una psicóloga la que iba a dar el tema, no me acuerdo. Así que nosotros, adolescentes ahí, medios pavos, empezamos a escribimos, no sé, una o dos preguntas medio picantes para nosotros, ¿no? Y nunca las leyeron. Se contestaron algunas preguntas, pero las que nosotros habíamos hecho nunca se mencionaron. Ahora viéndolo desde otro lado, ¿no? Que capaz que sería yo la que tendré que contestar esas preguntas, o mirando así cómo fue en ese momento, nosotros escribimos por poner algo y por reírnos entre nosotros, y capaz que más o menos los temas no manejábamos o no eran nuestras curiosidades reales. Pero si lo hubiese sido, qué mejor lugar que la iglesia, qué mejor lugar que donde se conservan valores para transmitir esa información, para educar, para enseñar. Muchas veces es como lo que decía la hermana, en las casas nos cuesta hablar de esto. Entonces, está bueno que en la iglesia haya un espacio para trabajar estos temas. ¿Por qué creen que nos cuesta hablar sobre sexualidad? Recuerdo a dos mujeres, por lo menos, seguramente acá capaz que a alguien le haya pasado o conoce a alguien que le haya pasado, que hablando sobre el tema me dicen, no, en mi casa jamás, o sea, mi mamá nunca me habló sobre sexualidad y bueno, acá estoy, o sea, quedé embarazada soltera, me casé capaz de apuro con mi esposo, el matrimonio no funcionó, o sea, claramente no sirvió el no hablarle para no darles ideas, sino que todo lo contrario, llevó a tener información por otro lado o a esconderlo y no poder ir a los padres a decirles, pasa esto, pasa lo otro, para recibir un buen consejo de parte de ellos. El rol como padres es el de instruir, ¿no?, a nuestros hijos. Y acá pasa algo, es difícil la paternidad. Pienso yo que lo más difícil de la paternidad es que no se trata sobre decir qué hacer, sino sobre ser. Sobre nosotros practicar eso que decimos, practicarlo desde la convicción, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, esta mujer que me contaba eso, que quedó embarazada de un noviecito, digamos, alguien ni siquiera con quien tenía algo serio, después a la hora de decirle también a los hijos, hace esto, no lo hagas, tampoco se sentía con la autoridad. Porque es como que yo, que estuve en esto, como ahora
voy a tener la autoridad para decirle, mirá, este es el camino por el que tenés que seguir. Pienso que eso es lo más difícil, ¿no? Nosotros mismos practicar una sexualidad como Dios quiere. Y eso no solamente pasa por el lado de las prohibiciones, sino también pasa por el lado de seguir el modelo, sobre los sí, lo que sí hay que hacer en esta área. Yo soy adventista desde chiquita, o sea, cuando yo nací mis padres ya eran adventistas y bueno, toda la vida estuve en una iglesia y siempre yo pensé que los adventistas éramos como muy conservadores, como que nosotros estos temas como que eran como muy tabú, no sé. Pero bueno, después descubriendo otras miradas dentro del mundo cristiano, descubrí que nuestra mirada es súper equilibrada. O sea, no nos vamos tanto al extremo, sino que seguramente, así como dijo acá el hermano, nosotros entendemos que es algo creado por Dios, que es algo bueno, que es algo que se espera dentro de cierto contexto que se dé, pero también acá hablábamos sobre que como que con los niños nos da cosa porque tal vez no está preparado. Bueno, lo que sucede es que es cierto, los niños no están preparados para que les digamos muchas cosas, pero sí están preparados ya para entender de qué se trata la sexualidad desde ciertos aspectos, ya que la sexualidad abarca mucho más que las relaciones sexuales per se, sino que empiezan en las relaciones. Hoy hablábamos, ¿no?, sobre este tema de la intimidad. La sexualidad arranca desde ahí, desde cómo nos relacionamos unos con otros. Entonces, tal vez cuando un niño es chiquito no le vamos a hablar directamente sobre este tema, pero sí le vamos a poder enseñar sobre cómo tratar su propio cuerpo, sobre cómo permitir que otros traten su cuerpo, sobre cómo va a mirar su propio cuerpo, ¿no? Con amor, con cariño, con cuidado. También le vamos a hablar sobre respeto, sobre cómo respetamos los límites de los demás y ponemos nuestros propios límites. Vamos a enseñarles sobre el cariño, sobre cómo mostramos amor. Tal vez nosotros le vamos a mostrar amor a través de los 5 lenguajes del amor, que eso sería también interesante de charlar en algún momento, los 5 lenguajes del amor en los niños. Entonces, y también ellos van a aprender sobre sexualidad, sobre intimidad, sobre cómo es la relación en un matrimonio a través de lo que ellos vean en sus propios padres. Por ejemplo, yo les cuento, cuando yo era chica, una vez, no sé qué edad habré tenido, yo pienso que habré tenido unos 7, 8 años por ahí, una vez vi a mis padres darse un beso en la boca. Y con mi hermana nos quedamos como, ¡ah! Mirá, mamá y papá se dieron un beso en la boca. Bueno, qué mal que habla eso de mis padres, ¿no? Que entre ellos como que esas expresiones de cariño, esas expresiones de afecto cotidianas, no eran comunes, para nada. Qué sé yo, tal vez ellos justamente cuidaban su privacidad, su intimidad, o les daba como vergüenza que los hijos estén viendo algo así, pero esas cosas también están educando y están mostrando a nuestros hijos cómo es una relación de pareja, ¿no? El cariño que nos tenemos. Y también esto de que dentro de los padres exista un espacio que pertenezca solamente a ellos y que los hijos puedan observarlo desde afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, un beso en la boca, un abrazo, ese momento capaz de un poquito de intimidad que los hijos pueden llegar a ver, que ellos saben que ellos no tienen acceso a ese nivel de intimidad, ¿o no? O el cerrar la puerta de la habitación y que los padres están adentro y los hijos tienen sus propios espacios, eso también a ellos les enseña sobre lo que es un matrimonio, cómo son, no sé, los roles y los lugares de cada uno dentro de la familia, que también, de alguna forma, los lleva a ellos mismos desear formar su propia familia. Ellos mismos pensar, bueno, yo cuando sea grande voy a tener un esposo, una esposa y voy a tener ese espacio que ahora mis papás tienen y que lo puedo observar que es tan lindo. Entonces también desde el ejemplo es que estamos enseñando sobre sexualidad, sobre relaciones, sobre intimidad. Y volvemos a lo mismo, lo difícil de esto no es decirlo, es ser.
¿no? Porque ojalá el matrimonio fuese solo eso. Lamentablemente, todos los que estamos casados sabemos que existen momentos de tensión, momentos de discusiones, momentos donde no nos entendemos, pero bueno, también al enseñarles, al manejar nuestros conflictos de pareja, les estamos mostrando cómo es la vida realmente. Y bueno, ahora quisiera que hablemos un poquito sobre las etapas, capaz más específicamente sobre cómo vamos a ir enseñando en cada etapa. Pero antes les quería mostrar, acá traje un libro para mostrarles, para recomendarles. Este libro se llama El buen sexo. Está escrito por Cari Clevet, la psicóloga que les mencioné ahí en el sermón. Ella es cristiana y a mí me gustó mucho su enfoque porque ella no habla de las prohibiciones. Bueno, sí, las toca en algún momento, pero ella se enfoca especialmente en cómo sí es el buen sexo. Bueno, ella habla sobre que el buen sexo, el plan de Dios, era o es todavía en 3 dimensiones. La primera dimensión es la intimidad, lo que estuvimos hablando hoy. Ella se enfoca mucho en la palabra yadá, que es la que se traduce como conocer, ¿no? Cuando dice que Adán conoció a Eva, que es mucho más que simplemente tener relaciones sexuales, sino llegar a una intimidad emocional, psicológica, y que a partir de ahí, a partir de la relación, es que va a ser la sexualidad. Después, la segunda dimensión, el segundo aspecto, es que es mutuo y consentido. También se puede ampliar, pero bueno, ahora vamos a pasarlo muy, muy por encima, pero más o menos ya las palabras algún sentido les hacen, ¿no? De que la sexualidad tiene que ser en un ambiente donde es consensuado. A veces podemos usar la Biblia incluso para presionar o coercionar al que tenemos al lado para que acceda a cosas que tal vez no quiera, ¿no? Entonces eso, el tema del respeto al otro, que parte, ¿no?, de esa conexión que no puede existir sin respeto, ¿no?, la intimidad. Y la tercera dimensión es placentero, que es lo mismo, no hace falta explicarlo, supongo. Entonces, durante la primera infancia, desde los 0 hasta los 6 años, siempre, más que nada durante la niñez, el foco va a estar en los primeros 2 ejes, la intimidad y mutuo y consentido, dentro de eso. Pero en los primeros años nos vamos a enfocar en lo relacional, en la intimidad, en lo que estábamos hablando más temprano, ¿no? En valorar el cuerpo del niño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle muchos abrazos, vamos a darles muchos besos, vamos a cuidarlo desde proveerles abrigo, alimento, todo eso también es cuidado del cuerpo, ¿no? Vamos a decirles palabras de aliento, palabras que los hagan sentir bien. Vamos a enseñarles también la diferencia entre lo público y lo privado. Durante los primeros años, o sea, los que tienen niños saben que los primeros años no existe pudor alguno. O sea, el niño puede andar totalmente desnudo corriendo acá por el pasillo y no tiene ninguna vergüenza. Nosotros le vamos a ir enseñando, no que esas partes son malas o hay que ocultarlas porque es algo sucio o feo, sino que hay cosas que son para uso público y hay cosas que son para uso privado. Y las privadas, por una cuestión social y también de importancia, las vamos a cubrir. Así como, no sé, las grandes obras de arte no están expuestas en la calle, sino están capaz en un museo donde hay que pagar mucha plata para poder entrar y verlas. Así también nosotros, las partes que valoramos más son las que cubrimos. Y en este momento también es muy importante que mencionemos cada parte del cuerpo por su nombre. A veces a nosotros los adultos nos da vergüenza mencionar los nombres de nuestras partes íntimas, de nuestros genitales. Entonces les transmitimos eso a nuestros niños, ¿no? Les ponemos nombres capaz más graciosos o más tiernos o que no suenan tan fuertes en nuestra cabeza. Pero es importante que ellos sepan los nombres,
Porque si ellos necesitan contarnos algo que está pasando en alguna de sus partes, es importante que ellos lo puedan decir con propiedad. Y esas palabras se las vamos a dar nosotros. También en este momento es muy importante ser muy explícitos en cuanto a la confianza. No hace falta que me ocultes nada, si vos me contás algo, no va a haber ningún problema. Si alguien hace algo que te incomoda, venís y me lo contás. Me ha pasado que mi hija venga y me diga, me siento incómoda con tal cosa o con tal persona, ¿por qué? No, porque esa persona habla muy fuerte. Ay, bueno, qué bueno que era por eso nomás. No, pero sí que tenga eso de saber que cuando algo lo incomoda, cuando algo lo hace sentir mal, tiene que venir y contárselo a mamá y papá, algunos de ellos que van a estar escuchando y van a recibir, ¿no? No van a ser juzgados, nadie los va a retar, sino todo lo contrario, que los padres son los que los pueden cuidar. Sí, ella dice, soy muy rígida. Es mejor ir para ese lado, es mejor ir para ese lado. A veces los niños mismos nos quieren dar abrazos porque nos quieren mucho, es lindo, pero si no quieren, está bueno que no. Sí, eso no justifica la falta de educación, ¿no? Está bien que los niños saluden, los niños tienen que saludar, porque vivimos en una sociedad y es parte de la educación, ¿no? Del ser educado, llegar a un lugar, decir hola, buen día, lo que sea necesario, pero eso no implica el contacto físico, el tener que dar un abrazo, un beso obligado. Está muy bueno explicarles eso, ¿no? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que, bueno, es opcional? Porque por ahí viene, no sé, la abuela, viene la tía, viene la amiga que la quiere mucho y le quiere un abrazo y claro que está súper bien, pero que no sea forzado para aprender eso, a respetar, que los demás respeten sus propios límites. Algo que se me estaba pasando en cuanto a esto de las partes del cuerpo, también está bueno si los niños pequeños tienen, no sé, una muñeca, un bebé, algo por el estilo, que tengan ropa interior. Entonces, de esa forma les estamos enseñando que, bueno, que siempre tienen que tener la ropa interior puesta porque esta es una parte privada, entonces la cubrimos, ¿no? Los niños tienden a sacarle la ropa, qué sé yo, por cuestiones de curiosidad, pero también estamos enseñando de esa manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esta parte de los niños hasta 6 años? Hasta esta edad, hasta los 6 años, lo más recomendable es responder sus preguntas. Uno generalmente no les habla sobre sexo, pero puede ser, por ejemplo, que un niño pregunte de dónde vienen los bebés. ¿Por qué? Porque, no sé, tiene la tía o la misma mamá que queda embarazada y de repente tiene un bebé y le da esa curiosidad de dónde salió. No estaba, ahora sí está. Entonces, le podemos responder, mamá tiene un óvulo, papá tiene un espermatozoide, se juntan y ahí sale el bebé. Pero la mayoría de los niños con esa respuesta, que no entramos en detalles, ya está. Y se le dijo los nombres adecuados. A mí sí me pasó, según estuve en el campamento hispano, esto ya lo conté ahí, mi hija tenía 5 años y me pregunta esto, pero no me pregunta de dónde vienen los bebés, me dice, ¿cómo llega el bebé a la panza de la mamá? Compleja la pregunta para una nena de 5 años, yo la veía chiquita, tierna, así, yo no le puedo explicar esto a ella, la voy a traumar. Entonces le digo, bueno, mira, déjame que busque cómo contestarte y te contesto. Me puse a buscar en internet y todos dicen lo mismo que yo le estoy diciendo. Se dicen las partes del cuerpo por su nombre, se explica la realidad como es, sin hablar de más. Simplemente se responde lo que el niño pregunta. Yo decía, pero no le puedo decir esto. Entonces yo estaba con eso y ella me insistía. Le digo, bueno, pará, todavía estoy investigando, todavía estoy buscando, ya te voy a decir. En ese momento nos estaba visitando mi mamá, entonces va con su pregunta a la abuela. Abuela, ¿cómo llega el bebé a la panza de la mamá? Y también mi mamá se queda como, ¿qué le digo? ¿O cómo se lo digo? Y en eso el hermanito, que tenía 3 años, le dice, se lo come. Y entonces ella como que, ok, la satisfizo la respuesta y no volvió a preguntar nada al respecto. Y
Y yo, bueno, me quedé ahí tranquila, descansando en la respuesta. Bueno, no pregunta más nada, entonces no digo más nada. Claro, claro. Pero no estuvo bien. Lo que hubiese estado bien es, aunque ella era chiquita, si ella estaba preguntando eso, es porque estaba lista para recibir la respuesta adecuada. Ahora mirando hacia atrás, tal vez con más información o habiendo, qué sé yo, con el diario del lunes, es más fácil pensar en qué es lo que uno tuvo que haber dicho y tuvimos que haber usado las palabras correctas, solo explicar eso y ya está. No hace falta explicar mucho más. Eh, pero bueno, es eso. Hasta esa edad, por lo menos, es dejar que el niño pregunte y uno contestar eso y ya está. Bueno, me estoy saltando una etapa. La niñez media es de entre los 7 y los 11 años. Acá el foco va a estar un poco más en la parte de mutuo y consentido, en la parte de el consentimiento. ¿No? Porque es una etapa donde los niños capaz pasan más tiempo fuera de la casa, hasta los, bueno, capaz un poquito hasta los 5 o 6 años, los niños capaz que están mucho más tiempo con los padres, ahora en esta edad ya pasan más tiempo en la escuela, en sus actividades extras, y es importante que ellos sepan cuidar su cuerpo, que ellos estén, o sea, no que estén atentos, pero que si pasa algo, ellos puedan identificarlo y y saber, bueno, que hay que poner límites. Pero también es importante que ellos sepan respetar al otro. Les vamos a enseñar que el cuerpo del otro, o sea, que hay partes de los demás que no vamos a ni tocar ni ver. Que hay imágenes que son buenas e imágenes que son malas. Podemos mostrarles incluso una imagen, por ejemplo, de algo violento, no sé, un niño llorando, alguien enojado, y mostrarles capaz otras imágenes que transmiten felicidad y mostrarles como hay imágenes que son buenas e imágenes que son malas. Entonces, las imágenes que muestran partes íntimas de las personas no están bien, porque esas son partes privadas, que no son para el uso público, no son para que los vean otras personas. Es importante que ellos lo sepan y en esta edad, no sé si a los 7 años, pero tal vez a los 9, 10, 11, es importante que ellos conozcan la palabra pornografía, porque podría suceder que alguien les hable al respecto y ellos por no saber, no sé, lo busquen, por ejemplo, en internet. Y lamentablemente, buscando en Google, en 2 clics están viendo pornografía. Y eso deja una marca. Así sea la única vez que lo vean, es algo muy impresionante que va a dejar una marca en la mente de ellos. Entonces, que ellos ya estén advertidos de antemano. O que alguien les dice, vení, vamos a ver pornografía, que ellos ya sepan que ahí no tienen que ir. ¿No? Porque justamente esas imágenes son de cosas que, o sea, nosotros no tendríamos que ver. Porque, o sea, la sexualidad tiene como su ámbito y no es el ámbito público. Bueno, lo mismo, eso podemos enseñar el tema del consentimiento en cuanto a muchas cosas. Lo enseñamos cuando, no, fulanito no quiere jugar conmigo. Está bien, fulanito tiene derecho a jugar o no con vos. Mi hermano no quiere hacer tal cosa que yo quiero que haga. Tu hermano tiene derecho a decidir si hacer o no hacer, ¿no? De cosas que no tienen que ver con la sexualidad, pero sí tienen que ver con el respeto, que después se va a aplicar también a la sexualidad en un futuro. Esta etapa igualmente suele ser una etapa bastante tranquila, si bien más cerca de los 10, 11 años ya empieza la preadolescencia, 2 años anteriores son como bastante más tranquilos. ¿Sí? ¿Cómo? La calma antes de la tormenta, sí. También puede ser que acá en esta etapa empiecen más preguntas, ¿no? Como las que preguntaba el hermano, que empiecen a preguntar, por ejemplo, puede venir la pregunta de qué son las relaciones sexuales, por ejemplo. Y nos toca justamente explicar, es esto y esto. O sea, pasa esto entre un hombre y una mujer, sí podemos explicar el contexto, esto Dios lo creó para el matrimonio, porque esto es parte de la unión del matrimonio, esto hace que ellos se unan más, que se conecten más. Podemos explicar esas cosas, no hace falta tampoco entrar en mucho detalle en cuanto a en qué consiste,
pero sí podemos hablar del contexto, podemos hablar eso también, podemos reforzar el tema del respeto, del lugar adecuado, pero siempre ahí, bueno, en esta parte no va a ser solamente contestar esas preguntas, sino también advertir sobre algunas cosas, para que ellos sepan y también para que ellos ya vayan entendiendo que pueden hablar de esos temas con sus padres, que si tienen alguna duda, pueden ir al padre, no necesitan ir a un compañero de la escuela, no necesitan ir a un profesor, no necesitan buscar en internet, pueden ir al padre y sacarse las dudas y pueden conversar y tener una charla amena. Preadolescencia y adolescencia. Si no hay ninguna pregunta de la parte anterior. Ok, cualquier cosa, levantan la mano y listo. Acá sí vamos a empezar a hablar, o vamos a hablar sobre la dimensión o el eje del aspecto del sexo de placentero. Recién ahora. ¿Por qué? Porque en la adolescencia los niños, ya los adolescentes, van a aprender qué es placentero. O sea, de una forma u otra se van a enterar por algo. Todo el mundo quiere hacerlo, digamos. Entonces, vamos a incluir esto, pero vamos a enseñarles también qué cosas están bien y qué cosas están mal, cuál es el contexto para cada cosa y el por qué. De hecho, el hecho de que Dios haya hecho el sexo placentero nos dice algo también. Dios quería que se practique. Dios quería que las personas disfruten de esto, si no, no lo hubiese hecho con esa dimensión, digamos. Pero se disfruta cuando es en su contexto. Así que sí vamos a hablar de eso. Es un momento también donde se habla mucho sobre el aspecto biológico, sobre cómo funcionan los órganos genitales, sobre, bueno, los niños ya a esta altura ya saben más o menos cómo es el desarrollo porque ya lo están viviendo o ya lo vivieron en carne propia, ya saben cómo cambia el cuerpo en el adolescente, cómo se desarrolla toda la sexualidad o los órganos sexuales de las personas. Así que acá también vamos a hablar abiertamente sobre la pornografía. Está bueno si nos podemos informar sobre los efectos de la pornografía en el cerebro. Hay documentales muy buenos acerca de pornografía. Hay uno que se llama, creo que es Mente, Corazón y Mundo. Mente, Corazón, Mundo es en inglés. También creo que está la versión en español, donde justamente habla sobre los efectos en la mente, en las relaciones, por eso corazón, y en el mundo. Ahí habla mucho sobre lo que es trata de personas o sobre lo que es coerción. En general, bueno, la pornografía y la trata de personas van totalmente tomados de la mano, pero también habla esto, ¿no? De los efectos en la mente, por qué es que es adictivo, cuáles son los problemas que generan nuestras relaciones, ya sea en nuestro matrimonio o en la forma en que vemos al otro en general. Y vamos a hablar sobre que el sexo en su contexto adecuado sirve para unión y apego. O sea, cuando nosotros como matrimonio nos unimos de esta manera, esto nos une también psicológicamente, es menos probable que nos queramos separar. Por eso también está reservado para el matrimonio, ¿no? Porque si estamos teniendo un noviazgo y estamos teniendo relaciones sexuales, probablemente no estemos un poco cegados para ver si realmente esa persona es la que yo quiero para mi vida o no. Con respecto a esto, una mujer una vuelta me contaba que ella conoció al Señor cuando estaba de novia y que ella supo sobre el tema de mantenerse, de abstenerse del sexo hasta casarse. Se lo comentó a su novio en ese momento, que también estaba conociendo al Señor, y ambos decidieron que no. Una vez charlando con una amiga, salió ese tema y ella le dijo, bueno, no, sí, acá con mi novio no estamos teniendo relaciones sexuales por esto y lo otro. Y ella le dijo, no, eso nosotros no, imposible yo con mi novio. Y le dice, pero hacé la prueba, no sé, 2 semanas, solo 2 semanas sin tener relaciones sexuales. Dice que hizo eso y que, no sé, a los 3 días se dio cuenta que el novio solamente estaba con ella por ese aspecto y que la trataba mal y que había muchas cosas que no estaban bien en esa relación y antes de la semana ya estaban separados, ¿no?
nos nubla un poquito el, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y el Señor sus leyes nos las da para protegernos. Y cuando nosotros entendemos cómo es el plan de Dios para la sexualidad, es muy difícil que queramos otra cosa. Porque como todo lo que Dios hace es bello, es hermoso y funciona dentro de el contexto que el Señor nos da. Por eso es que Él nos da su guía. A veces no nos da las explicaciones del por qué tan en detalle, y entonces tendemos a desconfiar. Pero si confiamos en el Señor, sin duda que nos va a ir bien. Y bueno, esto es lo que necesitamos transmitirle a nuestros hijos en esta etapa. Y acompañar en las decisiones sobre amistades, noviazgos, límites, autocuidado. Bueno, retomando ahí, estábamos hablando sobre la etapa de los 12 a los 17 años. Al igual que en las otras etapas, es importante el diálogo, que podamos escucharlos sin juzgar, ¿no? Para que nuestros hijos se sientan en confianza de venir a hablar con nosotros. No sientan que, bueno, le voy a decir esto a mi mamá, me va a juzgar, me va a poner una mala cara, va a dañar nuestra relación. Ya después de que le pregunte o que le diga, no va a confiar más en mí, sino que generemos espacios de conversaciones abiertas, donde ellos se sientan esos seguros de conversar con nosotros. Y finalmente, en la juventud temprana, desde los 18 en adelante, es acompañarlos en la etapa de la vida que les toque vivir. Probablemente en esta etapa llegue el matrimonio. Qué lindo, yo creo que a la mayoría de los que estamos acá nos habrá pasado que no pudimos tener una conversación con nuestros padres acerca de sexualidad antes de casarnos. Pero qué bueno hubiese sido, ¿no? Sería lindo que nuestros hijos sí puedan tenerlo, que nuestros hijos puedan tener el consejo de los propios padres de cuidado, de valores, aunque sea de escuchar, de charlar, aunque no tengamos todas las respuestas, aunque haya cosas que no sepamos, sí estar ahí para ellos en eso. Eh, y bueno, y en esto también vamos a hacer mucho énfasis en el compromiso y en el pacto. En cuanto a las relaciones, ¿no? Pensando siempre en vistas de esto de el matrimonio. Probablemente después del matrimonio venga tal vez el primer embarazo, también es un momento de acompañar, ya sea nuestro hijo varón acompañando a su esposa, nuestra hija mujer en su propio embarazo, pero bueno, finalmente es seguir acompañando, seguir construyendo sobre eso que ya hemos construido antes, y si no lo hemos hecho, empezar ahora a abrir estos diálogos. Puede pasar que justamente nos cueste hablar de estos temas porque a nosotros mismos nos incomoda. Puede ser que nosotros mismos tengamos algún problema con nuestro propio cuerpo, algo que no sé, que no nos guste, algún defecto, vergüenza, que no nos guste en general nuestro cuerpo. Puede ser que nosotros mismos no hayamos tenido buenas experiencias, como les contaba más adelante de esta mujer que había quedado embarazada soltera. Entonces, después abrir el diálogo sobre eso cuesta, porque también es sacar la venda de heridas que puede que todavía estén abiertas. Busquemos entonces nosotros mismos ayuda. Busquemos hablar tal vez con un consejero, puede ser con un psicólogo, puede ser también con un amigo, una amiga de confianza, una persona que nosotros sabemos que es sabia, que nos va a saber escuchar de la manera más apropiada. Si se trata de hablarles de sexualidad a nuestros hijos pequeños, por ejemplo, la mejor persona con la cual hablar de estos temas, previamente hablarlos con ellos, es nuestro cónyuge. Si podemos hablarlo entre nosotros, llegar a un acuerdo, entender entre ambos qué es lo que le queremos transmitir a nuestro hijo, probablemente después sea más fácil acercarnos a ellos, ¿no? Porque es como que ya tuvimos el ensayo previo. Y si por la razón que sea no contamos con nuestro cónyuge para hablar de estas cosas, busquemos eso. Una amiga, un amigo, alguien que pueda dar un buen consejo sabio. Podemos hablarlo con el pastor, podemos hablarlo con un anciano en la iglesia. Pidámosle a Dios que nos conduzca a esas personas que nos van a poder guiar en este camino.
Acá anoté una frase: educar en sexualidad no es un proyecto para dar información, sino de formación. No se trata de decir todo, sino de estar disponibles siempre. Y bueno, eso, no hace falta que seamos expertos. Sí es importante que nos formemos y que nos eduquemos. Puede ser que sea un tema que no nos interese tanto o que no queremos ahondar más, pero sí es necesario que lo hagamos por nuestros hijos y también por nosotros mismos, para seguir creciendo, para poder no solamente decir y enseñar, sino también ser, ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. ¿Qué hacer cuando no preguntan absolutamente nada? Se puede empezar a hablar del tema desde lo externo. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Yo les decía que están estos documentales. No hace falta venir y preguntarle: ¿vos viste? ¿Algún compañero te mostró alguna vez? Porque capaz que está cerrado y uno ya sabe que va a decir que no, aunque la respuesta sea sí. O que si tiene alguna duda no va a venir. Pero podemos mirar un documental juntos. Entonces, capaz que eso abre el diálogo. Capaz uno mismo decir: wow, mirá, yo no sabía eso. O, y bueno, podemos, si no, hablar de algún externo. ¿Viste que fulanito tal cosa? Y entonces abrir el diálogo desde ahí, sin presionar, pero sí mostrándonos abiertos. Si nosotros, sí, a la hora de hablar de, no sé, del compañero de escuela, del otro chico de la iglesia, lo que sea, nosotros tenemos una actitud de juicio: ah, viste, este chico lo que hace, que tal cosa, el comportamiento que tiene, la noviecita que tiene, lo que sea, nuestro hijo va a captar eso. Si yo mismo traigo estas cosas, van a haber problemas o va a haber un ambiente de crítica. Entonces también cuidarnos en eso. Está bueno enseñarles, o sea, ¿para qué es el noviazgo? ¿Cuál es el propósito? El noviazgo es conocerse con fines de casarse, para ver si la otra persona realmente va con mis valores, va con mi proyecto de vida, si somos compatibles, si la otra persona ama a Dios, para ver si me voy a casar con esa persona o no. El noviazgo no es una etapa eterna, no es para quedarnos ahí. Es una estación de paso nomás. Entonces, a los 15 años, ¿estoy pensando en casarme? Voy a, voy a tener un noviecito o un novio formal, lo presento en casa y nos vamos a casar. ¿A qué edad? ¿A los 17, a los 18? Bueno, si no están tus planes casarte pronto, capaz que no es un buen momento. No sé, poner una edad, así como decir, bueno, a partir de tal edad, no sé cuál sería. Me parece que depende más de eso, del propósito que se tenga en ese momento en la vida. Pero sí está bueno también decirle a los chicos, ¿no? A los hijos, que este es el propósito. Pero bueno, si decide otra cosa, que uno va a estar ahí para ellos, los va a acompañar. Recuerdo una madre que la hija se había puesto de novia, más o menos a esa edad, a los 16 años, por ahí. Entonces, hablándole sobre el tema de las relaciones sexuales, le habló sobre los riesgos que tiene. Y lo que le dijo es: mira, si vos llegás a venir embarazada a casa, yo no te voy a echar, acá te vamos a apoyar. Eh, lo que sea, si te enfermas, acá vamos a estar para cuidarte. Pero a mí me va a doler porque vos sos mi hija y yo te amo. Y dice que eso, a mí me lo contaba la chica, como que se quedó tipo: bueno, a mí eso no me va a pasar. Yo no voy a ser la que se enferme, la que se quede embarazada, la que nada. Bueno, fue protector, cumplió el objetivo, pero ese mensaje de amor: yo quiero lo mejor para vos. Esto que te lo digo es porque te quiero y quiero que te vaya bien. Lo que nos dice el Señor a nosotros. Pero si vos decidís hacer otra cosa, ir por un camino que no te va a llevar hacia el bien, sino hacia el mal, me va a doler, pero acá estoy, porque te amo. Podés venir a mí también cuando hagas las cosas mal. Capaz una charla así sincera, o sea, dando el espacio, no lo veo que esté mal. Capaz sí, si él se siente presionado o lo que sea, pero más depende como lo que genere en él que la edad que tiene. No es que cuando uno no lo esté presionando, bueno, no sé, ya deberías tener una noviecita cuando, no, pero sino darle ese espacio de que si te gusta alguien me lo puedes contar y está todo bien. Y cuando un hijo cuenta algo así, no hay que traicionar su confianza. No, si viene mi hijo, mi hija, me dicen: me gusta mi compañerito de escuela,
y yo después lo cuento, probablemente después no tenga la confianza para volver a decirme qué es lo que le está pasando. Lógico, ¿no? Como con cualquier otra relación. Si mi amiga me cuenta algo y yo lo divulgo, probablemente tampoco vuelva a contarme. Depende de las edades y la pregunta, más que de qué sexo es. Por ejemplo, me voy a tener una bebé, ¿no? Probablemente, no sé, pienso si ella tiene en un futuro, no sé, 4 años y viene tu hijo de 12 a preguntarte una pregunta muy explícita, capaz que es momento de decirle, mira, lo hablamos después en privado. Pero si tienen edades parecidas y son temas, está perfecto que escuchen los dos. El problema de eso es que hasta cierta edad, capaz, no sé, pienso el primer año de vida, capaz el niño no tiene mucha conciencia, pero si nosotros le estamos enseñando que hay partes que son privadas y que hay otras que son públicas, pero le estamos mostrando nuestras partes privadas, es como que ahí hay un doble discurso. Y que el niño esté acostumbrado a ver los genitales de otro adulto no es algo bueno. Porque de repente hay otro adulto que no tiene buenas intenciones mostrando sus genitales y el niño se confunde, no sabe que eso está mal. Sí, sin duda que las personas muchas veces hacen cosas con buenas intenciones, ¿no? Como con esto, o sea, que conozca, está bueno, pero la realidad es que nosotros no necesitamos conocer el cuerpo de otras personas, ¿no? Dios dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos eran un matrimonio en un contexto santo. Entonces, uno conoce el cuerpo del cónyuge, el cónyuge conoce el cuerpo de uno. No, otra persona no necesita. Y nosotros, de hecho, eso me recordó bueno, cuando hice un curso sobre este tema, la psicóloga que lo daba contó un caso que le había pasado a ella, que unos padres, ellos preguntaban, consultaban porque su hija quería ver al padre desnudo porque quería saber cómo era. Y insistía en eso y ellos como que no sabían qué decirle. Y finalmente, o sea, esta psicóloga lo que les recomendaba es, a lo que ella hay que enseñarle es que hay que respetar el cuerpo del otro. El otro tiene sus partes privadas y vos no tenés por qué verlas. Por más que sea tu papá, por más que te dé curiosidad, no es lo que corresponde. Entonces, ya va a haber un momento de conocer otro cuerpo, que va a ser cuando estemos casados, justamente. Cuando era niña, mi mamá habló con mi hermana, que es 2 años mayor, y mi hermana vino y me contó todo lo que ha hablado con mi mamá. Así que sí, es verdad. O sea, desde la experiencia personal les puedo decir que puede pasar eso. Sí, hace poco una amiga me contaba lo que había estado reflexionando ella sobre este tema, ¿no? Como dijo él, lo de la ley del toplex. Hoy en día el feminismo nos presenta que es estar empoderada, es mostrar todo. Y ella lo que reflexionaba es que Dios lo que hizo fue cubrir a las personas. Y ahora al descubrirnos es también una forma de revelarnos ante Dios. De decir, esto que hiciste por mí, o sea, este acto yo no lo quiero, yo voy por mi cuenta. 2 comentarios con respecto a lo que dijo la hermana. Sí, a ciertas edades vamos a esperar que ellos pregunten y a otras edades vamos a nosotros anticiparnos a las preguntas, ¿no? Por lo que decía, van a la escuela, escuchan algo, pero ya en casa ya los informaron, no sé, ya lo charlamos abiertamente, lo entendieron y escucha eso y le hace disonancia. Y probablemente vuelva a casa y ya sabes, mamá, sabes, papá, en la escuela nos dijeron esto y lo otro, pero vos me dijiste esto, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí nos va a dar la oportunidad de seguir hablando del tema. Y lo otro es que no confundamos ignorancia con inocencia. Necesitamos romper con la ignorancia, pero sin romper la inocencia, manteniéndonos inocentes. Primero nosotros, los adultos, y también eso en relación a nuestros hijos. Hay muchas cosas por las que no tienen que pasar para entender cuál es la belleza de la sexualidad, cuál es el plan de Dios. Y si ellos logran entender qué es lo que Dios quiere, cuál es la belleza de la sexualidad en su contexto, probablemente no quieran otra cosa, porque no quieren echarlo a perder. Y la verdad que es muy fácil echarlo a perder cuando nos dirigimos solamente por nuestros impulsos, solamente por lo que nos dice la cultura. Algo súper interesante es que vivimos en una sociedad súper sexualizada,
donde vale todo, donde cualquier cosa que se te ocurra está bien, pero cada vez menos parejas tienen relaciones sexuales. Eso es algo súper interesante, que en medio de tanta perversión se está perdiendo justamente el placer que se buscaba. Por otro lado, que no nos pase eso a nosotros, o sea, nosotros que tenemos la revelación del Señor sobre cómo debería ser, sobre cómo funciona. La autora de este libro, bueno, de hecho, es lo que dice acá arriba, dice, si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros. ¿Cuántos se sienten preparados para ser los maestros en esta área? Bueno, les vuelvo a recomendar este libro. La verdad que es muy lindo para educarse en el tema. Respetarlo. Sí, está bueno enseñarle para que él sepa hacerlo bien, pero respetarlo. Lo mismo a mí, bueno, ya me pasó cuando mis hijos eran más chicos, que empezaron a decirme, quiero que salgas del baño cuando vengo a hacer pis. Ok. O quiero que no me mires. Qué sé yo, a veces se están bañando y me piden que les pase, no sé, la toalla porque se lo olvidaron. Ok, pero no me mires. Entonces, bueno, entrar con el cuidado. Entonces ellos aprenden eso, que ellos ponen un límite y se lo respetan. ¿Qué va a pasar en el futuro? No solamente estamos hablando de abuso, sino cuando les toca estar en pareja. Cuando ponen un límite y el otro no lo respeta, le va a hacer una disonancia. Ahora, si en casa no los respetamos en sus límites, ellos aprenden que así es el amor. Y bueno, a veces te respetan, a veces no. Y van a aceptar cosas o tratos que no están buenos y que finalmente tienen consecuencias a largo plazo. Bueno, ¿hasta qué edad cambiarlos? Hasta que lo puedan hacer solos. Lo pueden hacer solos, mejor que lo hagan ellos mismos y ir enseñándoles eso. Bueno, te dejo acá la ropa o te vas a poner esto, ok, cierro la puerta, te cambiás. Si necesitas ayuda, me avisás. Pero eso, si lo pueden hacer solos, mejor, lo hacen ellos y ya está. Y lo otro era sobre el tema de los juguetes o la ropa y la preferencia sexual. Eh, sí, el tema de la homosexualidad es un tema complejo. Siempre, o sea, a lo largo de toda la historia siempre hubo prácticas homosexuales. Lo que pasó es que a partir de Freud empezó a hacer una identidad. Antes era alguien que de repente se acostó con alguien del mismo sexo, ahora pasa a ser él es homosexual. Y eso hace una diferencia enorme, porque ahora entonces uno cree, bueno, si él es homosexual ya estaba a ser toda la vida. Antes de Freud no se veía así, era como una persona que hizo un acto en particular. Y eso afecta un montón porque ya tenemos esa duda con nuestros hijos. ¿Será que? Bueno, no, lo más probable es que no. ¿Cómo prevenir? Es a través de la relación. Un niño que está educado en un contexto de amor, pero también de firmeza, donde se le provee, donde se lo quiere y se le muestra el cariño, pero también se le pone límites, también se lo educan, qué es lo que está bien o qué está mal, lo más probable es que él se identifique con su propio sexo biológico y vaya por ese lado. En el caso de los varoncitos es muy importante que compartan tiempo con su papá, porque eso es lo que hace que se identifique justamente con el papá. A veces se da que se rechaza al propio sexo porque se rechaza al padre de su mismo sexo. Entonces, como no sé, mi papá me trata mal, mi papá es violento, trata mal a mi mamá, ahora mi mamá es cariño. ¿Cómo? O es ausente, ahora mi mamá es cariño, mi mamá me trata bien, entonces me identifico más por ese lado. Pero bueno, es un tema complejo y tampoco es un tema que esté totalmente resuelto dentro de lo que es la evidencia. De hecho, dentro de lo que son estudios científicos, hay estudios que apuntan para un lado y que capaz los mismos datos, tipo un bando lo toma para el suyo, otro bando lo toma para el otro. Pero bueno, eso más o menos, como para comentar algo al respecto. Bueno, vamos cerrando por acá. Así que, bueno, elijamos nosotros tener
una relación con nuestros hijos, un vínculo, ese nivel de intimidad que lleva a aprender, a compartir, a crecer juntos y que el Señor nos ayude en esto. La verdad que es un desafío muy grande ser padres en todas las áreas y el área de la sexualidad no es menos en el mundo en el que vivimos. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Bueno, inclinemos el rostro y oremos. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tuvimos de compartir juntos, de hablar sobre este tema tan importante. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos deja tantos consejos, que nos deja tantas enseñanzas. Gracias, Señor, por tu ley que nos protege y nos lleva a poder desarrollarnos como personas de la mejor manera, a no tener que arrepentirnos después de cosas, sino andar tranquilos y en paz y disfrutando, Señor, de tus bendiciones que son un montón. También te damos gracias por las personas que han investigado sobre esto, que han tenido el tiempo de escribir, de estudiar y de compartir, Señor, las cosas que les has revelado. Te queremos pedir que nos des de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría para saber cómo manejar las situaciones que tenemos por delante, que muchas van a ser difíciles, por las situaciones que ya estamos lidiando. Y te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestros hijos para que los guíe a tomar buenas decisiones y a elegir siempre, Señor, seguirte. Muchas gracias por tu Espíritu, muchas gracias porque nos escuchás y respondes a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén.